Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl en una jornada que va a estar muy noticiosa porque ustedes saben que se estaría votando hoy día en sala la acusación constitucional que ya fue aprobada en la Comisión Revisora contra los ministros de la Corte Suprema Sergio Muñoz y Ángela Vivanco. También se aprobó la acusación constitucional en la Comisión Revisora respecto de la ministra del Interior, Carolina Toá, pero eso quedaría como votación para mañana. En paralelo, hay varios temas que tienen que ver con la propuesta del gobierno para reemplazar al CAE. Hay distintas opiniones, expertos que también están planteando sus puntos de vista y particularmente han hablado los rectores. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el rector de la Universidad del Paraíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, Osvaldo Corrales, para ver todos los alcances que tiene esta propuesta, las dudas que deja, las partes, los aspectos positivos, ¿no? Pero nos vamos a meter ahora de lleno en materia política porque una de las noticias más importantes de la última jornada fue el que nos enteramos que hace 2 semanas el ex ministro del Interior y un emblemático militante de la UDI como es Andrés Chadwick, renunció a esta colectividad después de una serie de revelaciones, ¿no? Que lo tienen en estos momentos, al menos en calidad de imputado ante la Fiscalía, revelaciones por el caso Hermosilla. Este y otros temas vamos a pasar a conversar con nuestra siguiente entrevistada, la diputada de la UDI por la región del Biobío, Flor Baize. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Mirna, muy buenos días, gusto saludarle. Diputada, ¿usted esperaba la renuncia del exministro del Interior, Andrés Chadwick? Bueno, la verdad que esta era una situación que nosotros habíamos planteado que él tenía que tomar la decisión, era una decisión personal y que, bueno, en estos casos cuando ya viene de tanto tiempo generándose un ruido que va en aumento, a propósito que la izquierda insiste en mencionarlo y vincularlo derechamente y directamente con lo relacionado con el caso Hermosilla, que a nuestro juicio es muy distinto, bueno, tiene efectos que arrastran de alguna manera también al partido, más allá de que se determinen las responsabilidades que hasta ahora no se le ha podido comprobar ninguna de las acusaciones, las imputaciones que se le hacen por parte de la izquierda y que en realidad hoy día la comunidad en general, la ciudadanía quiere que se despeje cualquier tipo de duda y por lo tanto para nosotros creemos que él tiene derecho a hacer una defensa en donde ha determinado que no esté vinculado con el partido y yo entiendo que debe ser una decisión que ha sido muy difícil, compleja para él, dolorosa por supuesto por el tiempo y la trayectoria en el partido, pero que la ha tomado pensando precisamente en el bien del partido para no salpicar y no vincular, porque es innegable que sí se hacía y se sigue insistiendo por parte de la izquierda con la UDI precisamente como siendo una figura tan relevante, por lo tanto ha tomado esa decisión que es para separarlo a él del partido y también de Chile Vamos y por lo tanto no generar efectos desde el punto de vista político y de la evaluación y opinión ciudadana en ese sentido. Pero usted veía, usted personalmente, porque dentro de la UDI había distintas posturas, ¿era usted de aquellas que decía que era importante suspender su militancia al menos por el impacto que podía tener en materia electoral, tomando en cuenta la cercanía de las elecciones municipales? Mire, yo considero que sí era conveniente por lo que ya he señalado, algo práctico, si no hay duda de eso, de que por supuesto que al estar dentro del partido todavía tiene una relación directa. Ahora, más allá de ser un líder muy reconocido, respetado y valorado hoy día, él se defiende entonces como un ciudadano, no como un militante de un partido en el cual, obviamente, estando además frente a un proceso eleccionario, también tiene o podría tener un efecto, no lo sabemos, lo vamos a saber ahora después de las elecciones, pero a mí me parece que es conveniente y es lo que en realidad se estila, hay que decirlo en otros casos de cualquier otro tipo de cualquier sector político cuando han habido situaciones así, en lo general se ha optado por esta situación para precisamente no vincular y separar al partido de los hechos, responsabilidades eventuales que pudiesen haber, que evidentemente son personales, pero en política sabemos que también se vinculan y por lo tanto hay que separar las cosas. Y él ha optado por esa decisión, por bien del partido. Me imagino muy doloroso
y por supuesto que esperamos que esto se pueda dilucidar a la brevedad posible. Ha renunciado, pero también ha presentado querella para defenderse y defenderse de manera independiente, digamos, del partido político al cual perteneció y que fundó por tantos años, además estuvo Claro. ahí. Sí, diputada, digamos que él presentó una querella contra 10 diputados oficialistas por injurias y calumnias, quienes lo acusan a él de ser el motor del tráfico de influencias. Pero más allá de eso, porque eso es un tema que corre de manera paralela, aquí hay varias revelaciones, diputada, que han salido en distintos medios, particularmente de Ciber Chile, cuando se señala, por ejemplo, que el propio exministro Felipe Ward, entonces ministro de la Vivienda, él es todavía militante de la UDI, fue llamado, lo dice él en sus declaraciones ante la Fiscalía, que él es llamado a la oficina de Andrés Chadwick cuando ya había dejado el gobierno para conversar, para atender la solicitud de su compañero de techo, Luis Hermosilla, en orden a destrabar un proyecto millonario del grupo Patio, que estaba con dificultades, ¿no es cierto?, y que finalmente logró ser destrabado. Entonces, quiero preguntarle eso, porque más allá de lo que diga la izquierda, lo que digan los diputados oficialistas, estas son revelaciones que hemos visto y hemos sido todos testigos. Por esa arista, él está siendo investigado en calidad de imputado. Mire, estos hechos y cualquier tipo de situación tiene que analizarse como corresponde y llevarse en la investigación desde el punto de vista jurídico, judicial. Y evidentemente tiene que comprobarse si hubo ahí delitos, si hubo o no tráfico de influencias, que lo dicho el propio ministro Monte, incluso agilizar no es delito, y que de alguna manera lo que se estaba buscando era agilizar proyectos de inversión, que hoy día es lo que se requiere por parte de un gobierno. Ahora, ejercer acciones que están, además esto ya fue fuera de su rol de ministro, digamos. Entonces, bueno, hoy día lo que tiene que aclararse es precisamente en los canales y los conductos que son los correspondientes para ello, que son desde el punto de vista de la justicia. Y eso es lo que tiene que clarificarse, más allá que si nos vamos a ver por todas las revelaciones o los chats que han habido, que muchos de ellos pueden estar sacados fuera de contexto, no digo que no haya también ahí responsabilidades, pero aquí el hacer, el colaborar o contribuir y pedir que se informe o tener información respecto a algo no necesariamente significa que estabas influyendo o pasando por sobre la normativa, sobre la legalidad. Hoy día, la verdad que lo más importante es que esto se concluya pronto, todas las investigaciones y se llegue a tener responsabilidades, se determinen o, en el caso de cuando no las haya, también por lo que corresponde a la honra de las personas, sea del sector político que sea, tienen que clarificarse y desde ese punto de vista la justicia tiene que actuar lo más rápida posible, porque todavía vemos casos convenios que no tenemos ningún responsable de nada o no hay condena de ningún tipo y se generó un escándalo que fue tanto más que el que hoy día estamos viviendo respecto Claro, al caso Audio. Entonces, pero hay varios seguimos en prisión esperando que preventiva, hayan diputada. responsabilidades. No, pero en el ¿Perdón? caso convenio, en el caso convenios hay varios en prisión preventiva, pues, diputada. Pero no tenemos respuesta de los recursos, que es lo más importante. ¿Quién responde por los Claro, recursos? Como ocurre, por ejemplo, en la región del Biobío, donde hay más de 1.500 millones de pesos, que se le exacto. entregaron más de 2.500 a Procultura, que volvió a estar en la palestra nuevamente, y que no se han rendido cuenta por más de 1.500 millones que no fueron utilizados, y el resto, y que no sabemos, he pedido información respecto a ello, y no sabemos en qué se utilizaron unos proyectos o programas para generar desarrollo económico, turístico, en fin, particularmente en la comuna de Lota, en donde, como digo, más de 1.500 millones que no sabemos qué ocurrió, y así otros como los del Claro, caso Polici, urbanismo social, en sí. donde somos querellantes, pero que todavía no tenemos resultados. Entonces, hoy día la verdad que aquí, mire, todo lo que se descubre ahora o lo que es fácil tirar imputaciones, por eso hay que ser muy cuidadosa, muy responsable, y nosotros que tenemos un rol además como parlamentarios, distinguir muy bien las situaciones, qué es Claro, delito, qué es tráfico de influencia, qué es soborno, qué es cohecho, qué es evasión tributaria, y eso tiene que determinarlo quien corresponde, que son los claro, de tribunales todas de maneras. justicia. Diputada, solo es que déjeme terminar este punto porque naturalmente quiero ir con otros temas, pero lo que pasa es que en el caso de Andrés Chadwick no es solo un punto, sino que son varios elementos que se van sumando al punto que usted misma me imagino que es testigo de que su sector estaba preocupado, ¿no? O sea, aquí había presiones ya hace rato para que el ex militante ahora de la UDI diera un paso al costado, pero por ejemplo, a él también se lo está investigando por una llamada a un funcionario de la Comisión para el Mercado Financiero para consultar por STF Capital, que es la
corredora de bolsa de los Sauer. Y lo que se preguntan los que están detrás de esto es si Chadwick conocía este esquema defraudatorio con facturas falsas de los hermanos Sauer, que también beneficiaron a los hermanos Jalaf, uno de ellos, ¿no es cierto?, amigo personal de Chadwick, o no. Recordemos que los hermanos Sauer están en prisión preventiva precisamente por esta investigación. Entonces, son, digamos, investigaciones que hablan de cuestiones muy serias. Y son efectivamente situaciones serias y son recursos también involucrados. Ahora, cuando Andrés Chadwick hace ese llamado, ya no era ministro, por lo tanto lo hace como un ciudadano y no se le puede imputar ahí atribuirse al uso de un cargo o su rol o su función para intervenir o influir, más allá de que corresponda o no y qué respuesta da la comisión que dijo que efectivamente había llamado para preguntar cómo se podría resolver la situación, Claro. no me recuerdo exactamente qué es lo que tiene que definirse precisamente en tribunal y por eso hoy día que el ex ministro ya no está en la UDI, que presentó esta querella, que además todo va a salir ahí en la querella, me imagino yo que se va a mezclar todo esto, porque donde él dice que fue injuriado y calumniado. Por lo tanto, él tiene que defenderse y tiene que defenderse, a mi juicio, lo antes posible para que de verdad sea las instituciones en nuestro país que tienen que validarse, que hoy día no están validadas. Recordemos todo lo que está pasando, además, con las acusaciones constitucionales en lo que es el sector precisamente el Poder Judicial. Pero bueno, los que creemos que el Estado de Derecho tiene que funcionar, tiene que hacerlo como le corresponde a cualquier ciudadano y utilizar todas las herramientas para que efectivamente se determine la verdad y se determine si hay o no responsabilidad y limpiar efectivamente si fue dañada su honra. ¿Usted cómo ve las declaraciones, o sea, perdón, los chats que conocimos del ex fiscal metropolitano Oriente, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, cuando dice que habló directamente con Andrés Chadwick para darle un proceso final, ¿no es cierto?, al caso Penta? Y no olvidar que después fue contratado por el propio Andrés Chadwick en la Universidad de San Sebastián. Bueno, el derecho a, mire, los chats andan para todo y se dijo que los chats tienen que, son más de, no sé, miles y miles, pero son algunos los que tienen que estar, los que se vinculan directamente con hechos o situaciones, digamos, más graves o eventualmente delitos. Y aquí lo que hay que hacer es investigar, obviamente, al verlo y sacarlo hacia la luz con todo este escándalo que sea y que también hay que darle el punto de vista de que la izquierda se ha empeñado en llegar a eso. Era a Chadwick, partido de Hermosilla, pero era Chadwick el objetivo y precisamente la UDI. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer en defensa de lo que nosotros creemos y, por supuesto, respetando todas las instituciones. Y ahí es donde tiene que determinarse la verdad o no. El que le den trabajo a alguien, bueno, la libertad de trabajo para todos está garantizada en nuestro país y si hay una oportunidad de trabajo, alguien debe tomarla. Ahora, más allá de que se determine ahí qué grado de participación podría haber tenido Andrés Chadwick en cerrar o no un caso, me parece que está siendo claramente exagerado. Yo confío en cómo funcionan los sistemas hoy día y la verdad que el fiscal Guerra ahora sale a la palestra y pueden seguir saliendo muchos más. Entonces, por ello a mí me interesa, o sea, lo que yo creo y lo que espera Chile, que no ¿Ya? creo que es la importancia de la gente. La gente lo único que quiere es que no le llegue una bala y no lo maten a la salida de su casa en la mañana temprano o a cualquier hora del día. Bueno, que se determine esto y de una vez por todas ya empecemos a recuperar la confianza en nuestras instituciones y se sepa realmente cuáles son las responsabilidades. Ya, y solo para cerrar, diputada, ¿afecta esto la confianza de la ciudadanía en la propia UDI, diría usted, todo lo que se ha sabido, todo lo que se ha conocido? Bueno, mire, no podemos ser ingenuos en que tiene un efecto en imagen y por eso, y ahí vuelvo al tema de político, digamos, ya partidario, donde evidentemente la izquierda se ha empeñado en esto, hacer contra la UDI, porque es el partido que le ha hecho una oposición al gobierno. El presidente cuando tiene que hablar cuando habla de la oposición, habla que no le va a responder a la UDI, es que no va a hacer lo que la UDI diga. Entonces hay un aspecto en ese sentido en donde están empeñados en generar un daño y no podemos decir que no se genera. Por algo Andrés Chadwick renuncia al partido, precisamente para no dañar al partido y no seguir vinculado en esta cadena de desprestigio o comunicacionalmente haciendo, agrandando quizás los hechos que nosotros necesitamos que se conozcan rápido. Si aquí no estamos para amparar ningún tipo de pasar por sobre la ley, de irregularidades, ni mucho menos de responsabilidades que pudiesen constituir incluso delito. Entonces, mientras antes se sepa, mejor, porque tampoco queremos que se genere daño. Ahora sí pienso que la ¿Ya? ciudadanía hoy día, frente a un momento electoral que ya estamos viviendo prontamente,
que es lo que persigue efectivamente la izquierda, dañar en las elecciones, yo creo que la gente hoy día va a poder separar las cosas. Espero que las separen y que en realidad van a pensar en quienes tienen la posibilidad de generarle una mejor calidad de vida, generando las condiciones, porque estamos hablando de municipalidades, estamos hablando de concejales, de gobiernos regionales que tienen la posibilidad de contribuir en sus cargos, en sus roles, como son los alcaldes, por ejemplo, a mejorar las condiciones de vida en cuanto principalmente a seguridad, que hoy día es un tema Sí. muy, muy gravitante. O sea, creo que ahí están las preocupaciones de la gente, en prioridad, en cómo se atiende en salud, en cómo no llegan a disparar y a matar a los funcionarios de la salud y en búsqueda de los delincuentes que están siendo atendidos. En fin, esas son las problemáticas. Yo ando en terreno en todo momento y la verdad no me han preguntado respecto a esto nadie, solo me han preguntado hasta cuándo siguen las matanzas, los homicidios y que podamos entonces vivir más tranquilos. Eso es lo que la gente quiere. Claro, diputada Flor Baise, lo último respecto de los chats, pero esta vez cuando Manuel Guerra se refiere en términos muy ofensivos, digamos, muy, ¿cómo llamarlo? Bueno, machista es por decirlo menos, ¿no es cierto?, respecto a la alcaldesa de Providencia. ¿Usted cómo lo vio? Bueno, pésimo, condenable esa forma de lenguaje, partiendo por la forma y por el fondo también, porque hoy día tenemos una persona, una figura, una líder indiscutida, que es Evelyn Matei, una candidata presidencial que está muy bien posicionada y más allá del momento en que se hizo esos comentarios denigrantes, sexistas Ujú. y que no van en nada coincidiendo con lo que debiese ser además a la altura de ese tipo de personas que ejercen justicia o van en la búsqueda de la justicia en el sentido de un trato equitativo, igualitario, en lo que va hacia o lo que es una sociedad que busca el desarrollo, que debe tener una participación y una consideración equitativa absolutamente en las capacidades y condiciones que tenemos hombres y mujeres, por supuesto. Y me parece que va, bueno, pésimo, porque habla que una cosa es lo que se dice en público y cómo en el fondo, en lo privado o en la forma en cómo se considera y se avala a, a mujeres, en este caso que son figuras importantes. Bueno, no nos muestra mucho cómo tenemos entonces el avance en materia de esta condición o perspectiva de género que tanto se habla, pero que poco se estaría practicando por quienes tienen o emiten juicios de esa naturaleza que la verdad son bastante bajos y que ni siquiera vale el Claro. caso realzarlos, porque Eh, lo único que hacen con eso es fortalecer, por lo menos lo que yo he podido apreciar, es claro. fortalecer precisamente una figura de un liderazgo importante, como es el caso de Evelyn Matei o cualquier otra Claro. mujer que estuviese en un cargo de relevancia. Diputada, ¿y hasta dónde cala el mensaje caiga quien caiga de Evelyn Matei en su partido? Bueno, cala al 100%. Nosotros creemos absolutamente en ello, pero para ello tiene que haber derecho a defensa. Y una defensa, al caiga quien caiga, por supuesto que es válido siempre, pero también dentro de lo que es nuestro ordenamiento jurídico. Y eso significa no hacer condenas a priori, no condenar previamente, sino que los que tienen que condenar y dar las sanciones y las penas son precisamente los tribunales de justicia en nuestro país. Entonces, en nada ayuda ni contribuye para nadie de ningún sector político ya, si lo vemos así, sino que lo que tienen que hacer el trabajo son los tribunales, pero tienen que hacerlo de la manera más ágil posible, más rápida. Y eso hoy día estamos en deuda como país, porque, insisto, hay causas, como es el caso convenio, donde las querellas están prácticamente sin avance y por lo tanto ahí cuesta que se recupere la credibilidad y hay que ver todas las encuestas donde hoy día también cómo se evalúa la justicia en Chile, donde todas las crisis que han pasado en las instituciones, hoy día estamos en la peor, que es precisamente quienes tienen que controlar y resguardar que se cumplan las normas que se dictan, sea desde el Ejecutivo, desde lo que es lo legislativo. Ya, diputada, vamos a otro tema que va a estar hoy día muy fuerte en la Cámara, que tiene que ver con la votación de las acusaciones constitucionales contra la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el ministro Sergio Muñoz. Entrevistábamos ayer al defensor de Sergio Muñoz, el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, que decía que era una atentación contra sus derechos humanos y una inmoralidad que se haya hecho en una sola acusación, se haya juntado, digamos, la acusación de Vivanco con Muñoz. Yo quiero preguntarle, ¿qué le parece a usted ese planteamiento que ha hecho Correa Sutil? Pero él tiene el derecho a decir o a defender y está planteando lo que él considera. Nosotros creemos que está ajustado a lo que es
nuestro uso de esa atribución, que es hacer acusaciones constitucionales, y por lo tanto hasta ahora la acusación sigue hacia las dos personas y se van a votar de Pero ¿por manera qué en conjunta. conjunto? Esa es la pregunta, porque ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque lo que él explicaba es que son cosas, o sea, las investigaciones son completamente distintas, no tiene nada que ver un caso con el otro. Entonces, juntarlos hace que si uno es considerado culpable, por añadidura el otro también lo será, lo mismo si uno es considerado inocente. Entonces decía, esto es una aberración jurídica y constitucional. Bueno, eso es lo que tiene que defender precisamente eso es lo que dicen los abogados. Nosotros aquí pasó el control de admisibilidad, se revisó en la Cámara acá a la hora de presentarlo y ha seguido su curso de esa manera. Ahí es posible y es factible y es admisible que se haya presentado en conjunto. Ahora, si alguien a la hora de votar, cada parlamentario verá cómo vota, si le da el mayor peso a uno de los dos y si considera que uno de los dos no debiese estar afecto, entonces tendrá que tomar la decisión de votar en contra o abstenerse. Eso ya es resorte de cada parlamentario y de lo que pueda ocurrir de aquí a las 10 de la mañana que empieza el análisis. No sabemos todavía, pero hasta el momento sigue en esa misma condición. Usted diría, usted que le va a tocar votar, por cierto, diputada, que naturalmente se trata de casos distintos, pero ¿usted le parece que ambos casos están en un mismo nivel como para que estas personas sean realmente, digo, en el mismo nivel para ser removidas de la Corte Suprema? A mí me parece que son dos casos distintos, pero que son similares en cuanto a lo que es cómo no se debe ejercer o cómo se usa el rol de ministro de la Corte Suprema para ejercer o generar beneficios personales o a otros que soliciten, como es el caso del juez, del ministro Muñoz, en favor de su hija, que es lo que está en el libelo y fue una de las razones fundamentales para acusar, y en términos de información privilegiada y otros y en el caso de la ministra, también por efectos de cuando, por ejemplo, decir que voy a tal sala o voy a una u otra en beneficio de lo que me están solicitando para eventualmente influir en que eso también va por canal, está el cuaderno de remoción que se abrió y que podría cerrarse hoy día o mañana, entiendo, que va al canal de lo que es la propia Corte Suprema y eventualmente lo que haya también en sede judicial. A mí me parece que son situaciones bastante similares en el caso de usar el cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros familiares u otros. Claro, y la pregunta también, diputada, es ¿por qué si el caso Muñoz llevaba 2 años este tema, por qué recién ahora su partido, particularmente la UDI, lo levanta para acusar constitucionalmente al ministro Muñoz? Bueno, yo creo que eso de saber ahora por qué en este momento o es en otro, es el momento en que nosotros decidimos hacerlo porque conocimos más antecedentes, como conocer el caso ahora, ¿por qué no lo hizo la Corte Suprema y no abrió cuadernos de remoción antes? Es lo que habría que preguntar primero. Nosotros hoy día tenemos antecedentes sobre los cuales hemos fundado una acusación constitucional que está dentro de nuestras facultades y atribuciones. Bien, vamos al tema de la propuesta, diputada Flor Baize, del gobierno para reemplazar al CAE, ¿no es cierto?, por este sistema distinto que va a generar que finalmente solo paguen aranceles el 10% más rico, hablemoslo así, ¿no es cierto?, de la escala socioeconómica. Esto ha tenido varios puntos porque el gobierno ha defendido la decisión de cambiar el sistema CAE, porque hasta ahora el Estado de Chile ha tenido que pagar más de 9.000 millones de dólares precisamente por el no pago, porque como es, tal como dice su nombre, crédito con aval del Estado. ¿A usted le parece que, primero que nada, el CAE tenía que ser reemplazado y cómo ve esta propuesta que ha hecho el gobierno? Nosotros creemos que es importante conversar, debatir y cómo reemplazar el CAE o cómo, porque el presidente dice la deuda o el compromiso de campaña fue em, terminar con el CAE. Bueno, no se está terminando, no se está condonando tampoco, sino que se está cambiando por otro sistema, que es el Fondo de Educación Superior, FES. Nosotros creemos que hoy día los recursos y los montos involucrados son 9.000, son 11.000 millones de dólares, y lo que se logra con esta propuesta, por lo menos a priori, porque todavía no la hemos desarrollado y no hemos visto el proyecto en su detalle, se requieren algo de 1.600 millones de dólares, una cifra todavía elevada, pero que se podría manejar. Pero a mí lo que me parece es que esto va a generar, más allá del pago, que se entiende la necesidad de muchas familias, pero que muchas tampoco no estaban haciendo esfuerzo esperando precisamente que ocurriera esto. Entonces decir no pago nada porque hago esfuerzo, ¿de qué me valen si después van a condonar? Bueno, eso hoy día hay un reconocimiento a los que han pagado de acuerdo a la escala, en fin, que se ha planteado. Pero a mí lo que me preocupa más
más allá de solo esta herramienta, es esto de que no va a haber copago, o sea, que se van a bajar en el fondo los aranceles y eso va a tener una Ya. afectación en las universidades. Y ese es el debate de fondo que lo he visto ya en varios rectores, seguramente el rector siguiente los van a comentar. Ayer ha estado en el tema, ayer en la noche, y día en la mañana, en fin, ese es un tema especialista, ex ministros de educación, incluso que todos coinciden en que, bueno, hay que dar las facilidades, facultades y reconocer el mérito al que ha pagado, evidentemente, pero el que no haya copago va a significar que van a haber menos ingresos para la universidad y para todas las universidades privadas, y hoy día yo siento que ahí hay un tema muy relevante porque se va a afectar a la educación privada. Y ahí yo tengo un punto que es una cuestión ideológica del gobierno en donde insiste en no dar los espacios para que se desarrollen los espacios privados, lo mismo con los colegios particulares subvencionados, porque le va a poner un tope donde el que puede pagar algo tampoco va a poder pagar más para generar entonces un ingreso mayor a la universidad y generar una mejor condición. Aquí va a haber las carreras más bien científicas, quienes requieren mayor tecnología, van a verse bastante afectadas y hay que leer y ver el escenario en su conjunto, cómo va a afectar a lo que es la educación superior en general en el país, más allá de buscar una fórmula de hacer más fácil, digamos, el pago o las tarifas o los aranceles que tengan Eh, que asumir las personas, los estudiantes. Por otra claro, parte, genera ahora, un impuesto también que hay que pagar. ¿Quién lo paga? Porque el monto es quién lo claro, paga. La pregunta es quién paga en los momentos que estamos hoy día en el país. Obviamente en el presupuesto no hay nada de eso, porque esto va a claro, pero ser, no ya, tiene urgencia, no tiene urgencia tampoco exacto. el proyecto. ¿Cuándo lo vamos a ver? A mí, Mirna, yo Dígame. entiendo que hoy estamos frente a un proceso eleccionario que está en 2 semanas más y el gobierno tiene un compromiso que hizo de campaña y yo no tengo duda en eso, que lo está haciendo también para lanzar un titular, para cumplir con un compromiso y una consigna que levantaron todo el Frente Amplio y el gobierno particularmente, pero no se ha desarrollado ni se ha visto en realidad cómo se hace. Es lo mismo que la cárcel de alta seguridad que se lanzó cuando vino la matanza de gente en Santiago, la cárcel de alta seguridad. No sabemos en qué va, no se sabía dónde se iba a instalar, con qué recursos se hacía, cómo estaba la normativa. En fin, se lanzó la otra vez el proyecto de aborto, se lanza la Defensoría de las Víctimas en la cuenta pública, no hemos visto. Entonces, yo Mm. creo y estoy convencida que también hay aquí una búsqueda de un efecto comunicacional para efectos electorales, más allá de que obviamente es importante entrar a debatir sobre este tema, pero si lo empezamos a deshilachar, digamos, no es tan así como llegar y decir que se acaba el CAE, porque lo que se está haciendo es un reemplazo que además es muy similar al proyecto que había presentado el Eso le iba a expresidente Piñera preguntar. en su ¿Qué le momento. parece que su hija Magdalena Piñera haya dicho que nos hubiéramos ahorrado 12 años si se hubiese aprobado esto cuando mi padre cuando mi padre lo propuso en su gobierno? Bueno, efectivamente, sí, los especialistas en esto, porque en esto hay que saber y conocer del tema también, pero y hay muchos que saben mucho y he escuchado de ambos sectores políticos, para no darle solo un sello, digamos, ideológico, y efectivamente es muy similar a la propuesta que presentó el presidente Piñera, que era efectivamente compensar el mérito, pero también generar un desarrollo a lo que es la educación privada, es decir, que la clase media pueda también, si puede hacer un aporte, que haga un coaporte y de esa manera vamos generando una mejor oferta educacional desde lo que es el sector privado. Yo insisto que ahí hay un punto que es muy, muy relevante en el sector, ya si entramos en un ámbito político en donde la izquierda quiere solo educación pública, nosotros sí, por supuesto que si nadie pagara, pero que sea de calidad. Y hoy día hemos visto un debate, efectivamente, en educación en general, en donde todavía en la educación particular, o sea, en la educación media, por ejemplo, no se logran generar estándares de calidad, ni menos de seguridad Mm. en cómo se aborda la educación, donde tenemos esta famosa tómbola en donde no se le da la posibilidad a los padres de elegir su educación, y eso se solucionaría, digamos, si no se hubiese ese intervencionismo del Estado. Entonces, a nosotros nos parece que el debate del CAE va a dar para mucho tiempo más, porque tenemos ahí un tema ideológico, pero efectivamente lo que presentó el presidente Piñera es muy similar a lo actual, pero dando siempre un sello a la excelencia, a la calidad y a la libertad de elegir y no cerrarle la puerta a los privados que quieran también participar en la educación en nuestro país. Ya, pues, diputada Flor Baise, diputada de la UDI por la región del Biobío, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Oh, ha sido un gusto. Muchas gracias, Mirna. Gracias, que esté muy bien. Gracias.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos a ir al corte y vamos a estar al regreso conversando con el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, Osvaldo Corrales. Vamos a entrar de lleno en todas las dudas, las preguntas, los aspectos que aparecen como destacables, ¿no es cierto?, de esta propuesta que ha hecho el gobierno para reemplazar al crédito con aval del Estado. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch, cada